Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Fue un martes por la tarde. El cielo estaba gris como mi corazón en ese momento cuando escuché esas palabras que me congelaron el alma. Papá, ya no eres dueño de nada. Así que vendí todo y me voy a vivir mi vida. Me quedé paralizado. Mi respiración se detuvo. El mundo se volvió silencioso, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en mi vida. Había escuchado bien. Mi hijo, el niño al que cambié pañales, al que enseñé a andar en bicicleta, al que pagué la universidad completa, acababa de decirme que vendió mi casa. Mi casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa donde nació él. La casa donde murió su madre. Sentí un frío recorrer mi espalda como si 1000 agujas de hielo atravesaran mi piel. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta es mi historia real, y tal vez, solo tal vez, te ayude a protegerte de lo que yo no vi venir. Mi nombre es Fernando, y ese martes no era un día cualquiera. Era el día en que descubrí que mi propio hijo había falsificado mi firma. Había usado documentos que yo firmé con confianza, documentos que pensé que eran para ayudarme con los trámites del banco. Según él me dijo. Yo confié, como confía un padre que dio todo por sus hijos. Como confía un hombre de 72 años, que ya no ve tan bien, que ya no escucha tan bien, pero que todavía tiene memoria suficiente para recordar cada sacrificio que hizo. Esa tarde, cuando mi hijo Javier pronunció esas palabras con una frialdad que nunca había visto en sus ojos, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de él, la confianza de décadas, el orgullo de padre. Todo se desmoronó en un segundo como un castillo de naipes bajo un vendaval. Él estaba de pie frente a mí en la sala de mi casa con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado estaba ella, Verónica, su esposa, con esa mirada triunfante que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Esa mirada que decía, ganamos. ¿Qué dijiste?, logré murmurar. Mi voz sonó débil, quebrada, como la de un hombre que acaba de recibir un golpe en el estómago. Javier suspiró como si mi pregunta fuera una molestia. Lo que escuchaste, papá. La casa ya está vendida. Los papeles están firmados. El dinero está en mi cuenta. Ya hablé con un abogado y todo está legal. Firmaste los poderes hace 3 meses. ¿Recuerdas cuando te dije que era para facilitarte las cosas? Cada palabra era una puñalada. Recordé ese día. Recordé cómo Javier llegó con un folder lleno de documentos, cómo me explicó que era para que él pudiera ayudarme con los trámites bancarios, porque yo ya estaba mayor. Cómo Verónica sonrió dulcemente y me trajo un café mientras yo firmaba. Pero lo que pasó después, eso es lo que ellos no esperaban. Porque yo no soy un viejo tonto. Y aunque mi cuerpo ya no es el mismo, mi mente está más despierta que nunca. Había visto esto venir. No de esta manera exacta, pero había visto las señales, los susurros, las miradas, las visitas cada vez más espaciadas hasta que necesitaban algo. Y cuando vi esas señales tomé medidas. Medidas que Javier y Verónica nunca imaginaron. Esa tarde, mientras mi hijo me miraba con esa mezcla de culpa y desafío, mientras Verónica revisaba su teléfono con indiferencia, yo guardé silencio. No grité, no lloré. Simplemente asentí despacio y dije, entiendo. Ellos se miraron entre sí sorprendidos por mi calma. Esperaban lágrimas, súplicas, tal vez incluso un ataque al corazón que les resolviera todo definitivamente. Pero no les di ese placer. Entonces supongo que ya no hay nada más que hablar, dije con una voz que mantuve firme a pesar del temblor en mis manos. Javier carraspeó incómodo por primera vez. Papá, no lo tomes así. Es que Verónica y yo necesitamos el dinero para nuestro nuevo negocio. Tú ya estás viejo, ya no necesitas esta casa tan grande. Podríamos buscarte un lugarcito más pequeño, más adecuado para tu edad. Un lugarcito más pequeño, más adecuado para mi edad. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como buitres sobre una presa herida. Pero yo no estaba muerto. Todavía no. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años.
Y durante casi 5 décadas, creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pequeño pueblo de Andalucía, hijo de campesinos que apenas sabían leer y escribir. Mi padre trabajaba la tierra desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y mi madre cosía ropa para las familias del pueblo. Crecí descalzo comiendo pan con aceite la mayoría de los días, soñando con un futuro mejor. Cuando cumplí 16 años, tomé la decisión más importante de mi vida. Me vine a Madrid con 3,000 pesetas en el bolsillo y un corazón lleno de esperanza. Trabajé en lo que pude. Lavé platos, cargué cajas en el mercado, limpié pisos, pinté paredes. Dormía en una pensión que olía a humedad y a sueños rotos, compartiendo habitación con otros 5 hombres que como yo buscaban un lugar bajo el sol. Pero yo era persistente. Ahorré cada peseta. No bebía, no fumaba, no salía a divertirme como los demás muchachos. Tenía un plan: aprender un oficio, hacerme un nombre, construir algo propio. A los 20 años conocí a don Antonio, un maestro carpintero que necesitaba un aprendiz. Trabajé para él durante 10 años aprendiendo cada secreto del oficio, cada técnica, cada truco que solo los años pueden enseñar. Fue en el taller de don Antonio donde conocí a María. Ella era la hija del dueño de una ferretería cercana y venía a traer pedidos de madera y herramientas. Era hermosa con ojos color miel y una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Me enamoré de ella desde el primer momento, pero pasaron 2 años antes de atreverme a hablarle de algo más que de madera y clavos. Cuando finalmente reuní el coraje para invitarla a tomar un café, ella me miró con esos ojos que me derretían y dijo: «Ya era hora, Fernando. Pensé que nunca te atreverías». Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero llena de amor. Ella tenía 22 años, yo 25, y teníamos todo el futuro por delante. María era mi todo. Mi compañera, mi confidente, mi razón para levantarme cada mañana y trabajar hasta que me dolieran los huesos. Juntos ahorramos para nuestra primera casa un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. No era gran cosa, pero era nuestro. Allí nacieron nuestros 2 hijos, primero Javier, luego 3 años después Elena. Recuerdo el día que nació Javier como si fuera ayer. Eran las 3 de la madrugada cuando María empezó con las contracciones. La llevé al hospital en el viejo Seat 600 que había comprado de segunda mano conduciendo como loco por las calles vacías. Cuando escuché su primer llanto, lloré como un niño. Mi hijo, mi primogénito, el que llevaría mi apellido, mi legado, mis sueños. Le di todo a ese niño. Le di la infancia que yo nunca tuve. Zapatos nuevos, ropa limpia, juguetes para Navidad. Le pagué clases de fútbol porque quería ser futbolista. Le compré su primera bicicleta azul con detalles plateados y pasé tardes enteras enseñándole a mantener el equilibrio en el parque del barrio. Cuando decidió que quería estudiar administración de empresas en la universidad, vendí mi vieja furgoneta de trabajo y pedí un préstamo para pagar su matrícula. María y yo comimos menos para que él tuviera más. Nos quedamos sin vacaciones durante años para que él pudiera tener libros, un ordenador, todo lo que necesitaba. Elena, mi pequeña Elena, era diferente. Más tranquila, más estudiosa, más independiente. Desde niña tuvo claro lo que quería: ser profesora. Estudió con becas porque sus notas eran excelentes y ahora vive en Barcelona, enseñando literatura en un instituto. Nos llamamos cada semana, a veces 2. Ella siempre pregunta cómo estoy, si necesito algo, si he ido al médico. Javier, en cambio, solo llamaba cuando necesitaba dinero. O eso pensaba yo. Ahora sé que llamaba cuando necesitaba algo más, mi firma. María murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido, cruel, devastador. En 6 meses pasó de ser la mujer fuerte que conocí a una sombra frágil que apenas podía levantarse de la cama. Estuve a su lado cada segundo. Le sostuve la mano mientras el dolor la consumía. Le susurré palabras de amor mientras su respiración se volvía cada vez más débil. La última noche, antes de cerrar los ojos para siempre, me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Y me dijo: «Cuídate, Fernando, y cuida a nuestros hijos». Le prometí que lo haría. Pero nunca imaginé que uno de esos hijos
sería quien necesitara protección. De sí mismo. Después de la muerte de María, la casa se sintió vacía. Demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos. Javier vino al funeral con Verónica, su nueva novia, en ese entonces. Se quedaron 2 días y luego volvieron a su vida. Elena se quedó un mes conmigo, cocinando, limpiando, asegurándose de que comiera, de que no me quedara todo el día mirando fotografías viejas. Cuando finalmente tuvo que volver a Barcelona, lloró y me hizo prometer que la llamaría todos los días. Y lo hice. La sigo haciendo. Javier se casó con Verónica 1 año después. Yo pagué la mitad de la boda. Era mi obligación como padre, pensé. Era lo que María hubiera querido. Pero desde que Verónica entró en la vida de mi hijo, algo cambió. Las llamadas se volvieron más espaciadas. Las visitas casi inexistentes. Y cuando venían siempre había una razón. Necesitaban dinero para un coche nuevo, para el depósito de un apartamento, para una oportunidad de inversión. Y yo daba. Porque era mi hijo. Porque los padres dan. Porque pensé que estaba ayudando. Ahora sé que solo estaba cavando mi propia tumba. Era un domingo por la tarde cuando todo comenzó a tomar forma, aunque yo no lo sabía en ese momento. El sol entraba por la ventana de la cocina creando esos rayos de luz dorada que tanto le gustaban a María. Había preparado cocido madrileño, el plato favorito de Javier, cuando era niño. Pasé toda la mañana cocinando los garbanzos remojados. Desde la noche anterior, la carne de ternera, el tocino, la morcilla, el chorizo. Corté las verduras con cuidado como me enseñó mi madre hace tantos años. Zanahoria, puerro, patatas, repollo. El aroma llenaba toda la casa, ese olor reconfortante que te hace sentir que todo está bien en el mundo, aunque no lo esté. Javier me había llamado el viernes diciendo que vendría a comer el domingo. Con Verónica. Añadió como si fuera un detalle sin importancia. Hacía casi 2 meses que no venían. 2 meses desde la última vez que crucé palabras con mi hijo. Por teléfono me preguntó cómo estaba mi salud, si había ido al médico, las cosas habituales. Pero había algo en su voz. Una tensión. Una urgencia contenida. Lo conocía demasiado bien. Después de todo, fui yo quien lo arrulló cuando lloraba de bebé, quien lo llevó al hospital cuando se rompió el brazo a los 8 años, quien se quedó despierto esperándolo cuando llegaba tarde en la adolescencia. Un padre sabe, siempre sabe. Puse la mesa con cuidado. Saqué el mantel blanco que María guardaba para ocasiones especiales, el que tiene bordados pequeñas flores azules en las esquinas. Ella lo hizo con sus propias manos durante uno de esos inviernos largos, mientras yo trabajaba en el taller, y los niños hacían sus deberes. Coloqué los platos buenos, los de porcelana, con el borde dorado que compramos en nuestro 20º aniversario. Los cubiertos de plata que heredamos de la madre de María. Las copas de cristal que solo usábamos en Navidad y cumpleaños. Quería que todo fuera perfecto. Quería de alguna manera infantil y desesperada que mi hijo recordara quién era yo, quién había sido siempre para él. Miré el reloj. Las 2:15. Habían dicho que llegarían a las 2. La puntualidad nunca fue el fuerte de Javier, pero hoy la tardanza me ponía más nervioso de lo normal. Caminé por la casa ajustando cosas que no necesitaban ser ajustadas. El cojín del sofá, el marco de una fotografía, la cortina de la ventana, esta casa. Cada rincón tenía una historia. Compré este lugar hace 35 años cuando todavía era un solar vacío, en un barrio que apenas comenzaba a construirse. Contraté a un arquitecto joven que necesitaba trabajo y juntos diseñamos cada detalle. Yo mismo puse muchos de los azulejos de la cocina. Instalé las puertas del armario del dormitorio principal. Barnié los marcos de las ventanas. Esta casa no era solo un edificio. Era mi vida convertida en paredes y techos. Era el sudor de miles de horas de trabajo. Era cada peseta, cada euro ahorrado. Era el lugar donde mis hijos dieron sus primeros pasos, donde celebramos cada Navidad, donde María respiró por última vez. A las 2:30 escuché el timbre. Mi corazón dio un salto. Me sequé las manos en el delantal, me lo quité rápidamente y lo colgué en la cocina. Respiré hondo. Sonreí. Abrí la puerta.
Javier estaba ahí más delgado de lo que recordaba, con el cabello peinado hacia atrás, con gomina, vestido con una camisa azul que no le había visto antes. Probablemente cara. A su lado Verónica. Vestido negro, ajustado, tacones altos, bolso de marca colgando del brazo. Maquillaje perfecto. Sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. «Hola, papá», dijo Javier, y me dio un abrazo rápido, de esos que no significan nada. Un abrazo de compromiso. Olía a una colonia dulzona que no reconocí. «Hola, Fernando», dijo Verónica, dándome 2 besos en las mejillas. Su perfume era fuerte e invasivo. Me mareó un poco. «Pasad, pasad», dije haciéndome a un lado. «La comida está casi lista. Preparé cocido, Javier. Tu favorito». Mi hijo miró a Verónica con una expresión que no supe interpretar. Ella sonrió de esa manera que había aprendido a identificar. Condescendiente. Paciente. Como si yo fuera un niño que necesita ser tolerado. «¡Qué detalle, Fernando!», dijo, aunque no sonaba como un cumplido. Entraron a la sala. Javier se sentó en el sofá, Verónica a su lado, muy cerca, con la mano en su rodilla, posesiva. Yo me senté en mi sillón, el mismo donde me sentaba cada noche, a ver las noticias, el mismo donde me quedaba dormido últimamente porque la cama se sentía demasiado grande sin María. Hubo un silencio incómodo. Javier miraba su teléfono. Verónica miraba alrededor de la sala con ojos calculadores. Yo los miraba a ellos, tratando de encontrar al niño que conocí en el hombre que tenía enfrente. «¿Cómo estás, papá?», preguntó finalmente Javier, sin levantar la vista del teléfono. «Bien, hijo. Ya sabes, los achaques de la edad». «Pero bien». Mentira, no estaba bien. Desde la muerte de María nada estaba bien. Las noches eran largas y solitarias. Los días se arrastraban. La casa hacía ruidos que nunca antes había escuchado, o tal vez siempre los hizo, y yo nunca presté atención. Pero no iba a decirle eso. No iba a darle munición. Porque algo en mi interior, algo primitivo e instintivo, me decía que esto no era una visita social. Esto era otra cosa. «La casa se ve grande para ti solo», comentó Verónica como quien habla del clima. Casual. Pero yo escuché la intención detrás de las palabras. «Es mi hogar», respondí simplemente. «Claro, claro», dijo ella sonriendo. «Pero ¿no te sientes solo tanto espacio vacío? Tantas escaleras. Debe ser agotador mantenerla limpia». Javier tosió. Se removió incómodo en el sofá. «Verónica tiene razón, papá. Esta casa es demasiado para ti. Hemos estado pensando, tal vez sería bueno considerar otras opciones». Ahí estaba. La verdadera razón de la visita. Sentí que el aire se volvía más pesado. «¿Qué tipo de opciones?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Javier finalmente dejó el teléfono y me miró. «Bueno, hay residencias muy buenas ahora. Lugares donde puedes estar con gente de tu edad, donde haya enfermeras, actividades, atención médica, las 24 horas. Residencias. Asilos. Lugares donde envían a los viejos para que mueran lejos de la vista. Lugares donde te quitan tu nombre y te convierten en un número de habitación. No necesito una residencia», dije manteniendo la voz firme. «Puedo cuidarme solo». Verónica se inclinó hacia adelante. «Fernando, sé razonable. Tienes 72 años. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie? ¿Qué pasa si te da un infarto? ¿Qué pasa si olvidas apagar la estufa y hay un incendio?» Cada pregunta era una flecha envenenada. Cada escenario, un miedo que ella sabía que tenía. «Elena viene a visitarme seguido», dije. Otra mentira. Elena vivía en Barcelona, a más de 600 kilómetros. Venía cuando podía, que no era tan seguido como ninguno de los dos quisiera. «Elena tiene su propia vida», dijo Javier. «No puedes depender de ella». La ironía me golpeó como un puño. Mi hijo, que apenas me llamaba, que solo aparecía cuando necesitaba algo, me estaba diciendo que no podía depender de mi hija, la única que realmente se preocupaba por mí. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la tragué. Todavía no era el momento.
Además, continuó Verónica con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar razonable. Piensa en el dinero que estás gastando manteniendo esta casa. Los impuestos, el agua, la luz, el gas, las reparaciones. Es un derroche. Con lo que vale esta propiedad podrías pagar una residencia de lujo y aún te sobraría dinero para disfrutar tus últimos años. Mis últimos años. Como si ya estuviera con un pie en la tumba. Como si mi vida ya no tuviera valor excepto como cifra bancaria. Esta casa no está en venta, dije con firmeza. El silencio que siguió fue tenso. Javier y Verónica se miraron. Fue una mirada rápida, pero la vi. Una mirada que decía, procede con el plan. Habían ensayado esto. Papá, dijo Javier, usando ese tono condescendiente que usan los adultos con los niños tercos. No estamos diciendo que vendas la casa ahora mismo. Solo que lo consideres. Que pienses en el futuro. En lo práctico. Práctico. ¿Para quién? No para mí, eso era seguro. Pero no dije nada. Solo asentí lentamente como si estuviera considerando sus palabras. Verónica sonrió satisfecha. Pensó que había ganado. Me alegra que seas razonable, Fernando. Es por tu propio bien. Todo esto es por tu propio bien. Por mi propio bien. Las palabras más peligrosas del mundo. Las mismas palabras que usan cuando te están quitando tu libertad, tu dignidad, tu vida, y quieren que agradezcas por ello. Voy a servir la comida, dije levantándome del sillón. Necesitaba alejarme, respirar, procesar lo que acababa de escuchar. En la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, cerré los ojos. Mi corazón latía demasiado rápido. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de rabia, de decepción, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. Este era mi hijo, el niño al que enseñé a atarse los zapatos, el adolescente al que defendí cuando se metió en problemas en el colegio, el joven al que presté dinero cuando quiso empezar su primer negocio. Y ahora estaba aquí en mi cocina planeando cómo deshacerse de mí, de la manera más conveniente posible. Respiré hondo, serví el cocido en la sopera de porcelana. Puse las carnes en una fuente, las verduras en otra, lo llevé todo a la mesa. Javier y Verónica ya estaban sentados esperando. Durante la comida hablaron de su vida, del nuevo negocio que querían empezar, de las vacaciones que planeaban, del coche que Verónica quería comprar. Hablaron como si yo no estuviera ahí, como si fuera parte del mobiliario. Yo comí en silencio observando. Cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha, y empecé a ver, realmente ver. Los vi mirar la casa con ojos de tasadores. Vi a Verónica tomar nota mental de los cuadros en las paredes, algunos de los cuales valían dinero. Vi a Javier calcular, planear, diseñar mi futuro sin consultarme. Después del postre, Verónica se disculpó para ir al baño. Javier aprovechó para inclinarse hacia mí. Papá, hay algo más que necesito hablar contigo. Mi corazón se tensó. Necesito que firmes algunos documentos. Ahí estaba. El verdadero propósito de la visita. ¿Qué documentos? Pregunté. Son poderes legales, para que yo pueda ayudarte con tus asuntos. Ya sabes, el banco, las facturas, ese tipo de cosas. A tu edad es normal que necesites ayuda con el papeleo. A mi edad. Como si tener 72 años me convirtiera automáticamente en incompetente. Pero yo sabía que eran esos poderes. Le darían control sobre mis cuentas, sobre mis propiedades, sobre mi vida. Verónica volvió del baño justo cuando Javier sacaba un folder de su maletín. Ella sonrió sentándose de nuevo. Es por tu tranquilidad, Fernando. Así Javier puede encargarse de todo, y tú no tienes que preocuparte por nada. Miraron el folder sobre la mesa. Yo miré sus caras. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, mientras el reloj de pared que María amaba tanto marcaba las 4:30 con su tic-tac constante, tomé una decisión. Iba a firmar esos papeles. Pero no porque fuera tonto, no porque fuera viejo y confundido. Iba a firmarlos porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para planear.
Tiempo para protegerme de lo que claramente estaba por venir. Déjame leerlos primero, dije. Javier vaciló. Son solo formalidades legales, papá. Lenguaje jurídico complicado. Yo ya lo revisé todo con un abogado. Por supuesto que lo hizo. Aún así, déjame leerlos. Pasé las páginas lentamente, aunque mi vista ya no era lo que era, y las letras bailaban un poco. Poderes notariales amplios, control sobre cuentas bancarias, capacidad para vender propiedades en mi nombre. Todo legal, todo vinculante, todo diseñado para quitarme el control de mi propia vida. Necesito pensarlo, dije finalmente. La cara de Javier se endureció. Pensarlo, papá, esto es para ayudarte. Lo sé, hijo, pero es importante. Dame unos días. Verónica suspiró molesta. Javier apretó la mandíbula, pero asintieron. Me dejaron el folder. Se fueron poco después con besos fríos y promesas de llamar pronto. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé parado en el recibidor escuchando el motor de su coche alejándose. La casa volvió a su silencio habitual, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio antes de la tormenta. Miré el folder en mis manos. Sentí su peso. No era solo papel. Era una amenaza, una declaración de intenciones. Mi propio hijo había venido a mi casa, había comido mi comida. Y había intentado que firmara mi vida para entregársela. Y lo peor de todo era que casi funcionó. Casi. Porque había algo que Javier no sabía, algo que nadie sabía excepto yo. 3 semanas antes de esa comida, cuando empecé a notar las señales, cuando las llamadas se volvieron más frecuentes pero menos sinceras, cuando las preguntas sobre mi salud sonaban más a evaluación que a preocupación. Tomé medidas. Medidas que ahora iban a salvarme. 3 días después de aquella comida, el martes por la tarde, Javier volvió. Esta vez sin avisar. Escuché su llave en la cerradura y me sorprendió que aún la tuviera. Le había dado una copia hace años cuando María estaba enferma y necesitábamos que alguien pudiera entrar en caso de emergencia. Nunca la pedí de vuelta. Ahora me arrepentía de esa confianza. Entró como si la casa fuera suya, con Verónica detrás, ambos con caras serias determinadas. Yo estaba en la sala leyendo el periódico o intentándolo. En realidad había pasado la última hora mirando la misma página sin procesar una sola palabra. «Papá, tenemos que hablar», dijo Javier sin saludos, sin preámbulos. Su voz tenía un filo que no había escuchado antes. O tal vez siempre estuvo ahí, y yo nunca quise reconocerlo. Se sentó frente a mí, sin esperar invitación. Verónica se quedó de pie detrás de él como un general supervisando una batalla. Dejé el periódico en la mesita. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, aunque cada célula de mi cuerpo ya estaba en alerta. «Los documentos, papá. Han pasado 3 días. Necesito que los firmes hoy. Hoy. No cuando te sientas cómodo. No si decides hacerlo. Hoy». Una orden disfrazada de petición. «Todavía estoy pensándolo», dije calmadamente. Javier se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas, sus codos en las rodillas. Una postura que reconocí de inmediato. Era la misma que usaba cuando era adolescente y estaba a punto de pedirme algo grande. La misma que usó cuando necesitó dinero para su primer negocio que fracasó. La misma que usó cuando quiso que le comprara un coche. Siempre la misma estrategia, parecer vulnerable, razonable, mientras preparaba el terreno para conseguir lo que quería. «Papá, no hay nada que pensar. Esto es por tu bien. Mira este lugar». Hizo un gesto amplio con el brazo. «Está descuidado. Hay telarañas en las esquinas. El jardín está lleno de malas hierbas. No puedes mantenerlo solo». Sentí que la sangre me subía a la cara. Descuidado. Había pasado 3 horas ayer limpiando los cristales de las ventanas. Había cortado el césped el fin de semana pasado, aunque me dolió la espalda durante 2 días después. Esta casa estaba limpia. Tal vez no perfecta, tal vez no como cuando María vivía, y todo brillaba, pero estaba limpia, digna. Como yo. «¿La casa está bien?», dije manteniendo la voz firme. Verónica soltó una risa corta despectiva. «Fernando, seamos honestos.
Esto no es sostenible. Eres un hombre mayor viviendo solo en una casa demasiado grande. Es peligroso. Es irresponsable. Irresponsable. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Irresponsable. Repetí sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi pecho. He vivido en esta casa durante 35 años. La construí con mis propias manos. Crié a mis hijos aquí. Cuidé a mi esposa enferma aquí hasta su último aliento. Y ahora soy irresponsable por querer quedarme en mi propio hogar. Mi voz se había elevado. No quería gritar. No era mi estilo. Pero las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Javier suspiró como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Papá, cálmate. Nadie está diciendo que no apreciemos lo que has hecho. Pero las cosas cambian. Tú has cambiado. Ya no puedes hacer las cosas que solías hacer. Puedo hacer todo lo que necesito hacer, dije. Cocino mi propia comida. Limpio mi propia casa. Pago mis propias facturas. No necesito que nadie se haga cargo de mí. Verónica dio un paso adelante. Entonces, ¿por qué no firmaste los documentos el domingo? Si todo está tan bajo control, ¿qué te preocupa? Era una trampa. Si firmaba, les daba el control. Si no firmaba, parecía que tenía algo que ocultar. Pero yo había vivido suficientes años para reconocer una trampa cuando la veía. Porque son mis decisiones, dije simplemente. Y las tomaré cuando esté listo. Javier se puso de pie bruscamente. Su paciencia, que nunca fue muy abundante, se había agotado. ¿Sabes qué, papá? Creo que ya no estás en condiciones de tomar decisiones. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Crearon ondas que se expandieron llenando el silencio que siguió. ¿Qué dijiste? Mi voz era apenas un susurro. Javier me miró directamente a los ojos, y en esos ojos, los mismos ojos que habían mirado con adoración cuando era niño, vi algo que me heló la sangre. Frialdad. Cálculo. Determinación. Dije que ya no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Mira, papá, no quiero ser cruel, pero hay que ser realistas. Tienes 72 años. Tu salud no es la mejor. A veces olvidas cosas. No olvido nada, dije. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña voz en mi cabeza susurró. ¿Estás seguro? Había días en que entraba a una habitación y olvidaba por qué había ido ahí. Había mañanas en que tardaba un momento en recordar qué día era. Pequeños olvidos, normales a mi edad. Pero Javier los estaba usando como armas. La semana pasada te llamé 3 veces y dijiste que no habías recibido ninguna llamada. Continuó Javier. El mes pasado Elena tuvo que recordarte que habías quedado en llamarla. Estás empezando a tener problemas de memoria, papá. Es normal a tu edad, pero es real. Cada ejemplo era como un puñal. Y lo peor era que eran verdad. Pequeñas verdades magnificadas y retorcidas, pero verdades al fin. Verónica se acercó, su voz ahora suave, casi maternal. Fernando, nadie te está atacando. Queremos ayudarte. Pero para eso necesitamos que nos des el poder legal para actuar en tu nombre. Es por tu protección. Protección. Esa palabra de nuevo. La palabra favorita de los que quieren quitarte tu libertad. No necesito protección. Dije, pero mi voz sonaba menos convincente ahora, incluso para mí mismo. Javier volvió a sentarse, esta vez más cerca. Demasiado cerca. Papá, piensa en Elena. Si algo te pasa, si tienes un accidente, si te enfermas alguien, necesita poder actuar rápido. Los hospitales, los bancos, todos necesitan autorizaciones. Si no tengo estos poderes, no podré ayudarte cuando más lo necesites. Era brillante, tenía que admitirlo. Estaba usando mi amor por mis hijos, mi miedo a ser una carga, mis propias inseguridades sobre mi edad, todo en mi contra. Elena puede tener esos poderes también, dije. Fue un error. Vi la rabia cruzar brevemente la cara de Javier, antes de que la ocultara detrás de una máscara de calma. Elena vive en Barcelona, a 6 horas de distancia. Si hay una emergencia, ¿cuánto tiempo crees que tardará en llegar? Yo estoy aquí.
Yo soy quien puede responder rápido. Tenía razón. Elena estaba lejos. Javier estaba cerca. Esa fue la ironía cruel de todo esto. El hijo que no me amaba estaba cerca. La hija que sí me amaba estaba lejos. «Dame el folder», dijo Javier de repente, su voz ahora dura sin rastro de la falsa suavidad anterior. «Vamos a resolver esto ahora. Voy a llamar a mi notario y lo firmamos hoy mismo». «No», dije. La palabra salió antes de que pudiera pensarla. Firme. Definitiva. Javier se quedó inmóvil. «¿Qué?» Dije que no. «No voy a firmar. No hoy. No así». El silencio que siguió era denso, peligroso. Podía sentir la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. Verónica y Javier se miraron. Fue una mirada larga, significativa. Y entonces sucedió. La máscara cayó completamente. «Está bien», dijo Javier. Y su voz era diferente ahora. Fría. Dura. Sin ninguna pretensión de afecto. «Entonces supongo que tendré que hacer esto de otra manera». Se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando hacia el jardín. Verónica se cruzó de brazos observándome con una expresión que solo podía describir como triunfante. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo malo estaba a punto de pasar. Podía sentirlo en mis huesos. Javier se dio la vuelta. «Papá, hay algo que necesitas saber. Hace 3 meses cuando vinimos aquella tarde y te pedimos que firmaras esos documentos del banco. ¿Recuerdas?» Recordaba vagamente. Había sido un día caluroso de julio. Javier había llegado con papeles, me dijo que era para facilitarme las gestiones bancarias. Yo firmé sin leer demasiado. Confiaba en mi hijo. «Esos documentos no eran solo para el banco», continuó Javier, y ahora había algo en su voz. Algo que podría ser culpa o simplemente podría ser la satisfacción de revelar un secreto. Eran poderes notariales, poderes que me dan autoridad legal sobre tus propiedades y cuentas. El mundo se inclinó. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. «¿Qué?» Mi voz era apenas un susurro. «Lo escuchaste bien», dijo Verónica dando un paso adelante. Ya no había dulzura en su voz. «Hace 3 meses le diste a Javier poder legal sobre tus bienes. Fue completamente legal. Firmaste frente a un notario, aunque probablemente ni te diste cuenta de que era un notario. Lo organizamos todo muy bien. Las imágenes empezaron a regresar. Aquel día de julio. Javier llegando con un hombre trajeado. «Es mi contador», había dicho Javier. Firmé papeles. Muchos papeles. El hombre trajeado ponía su sello en cada uno. Yo pensé que eran documentos bancarios. Rutinarios. Confiaba en mi hijo. «Pero eso no es todo», continuó Javier, y ahora había algo horrible en su expresión. No era alegría exactamente. Era más como alivio de finalmente poder quitarse una máscara que había estado usando durante demasiado tiempo. «Hace 2 semanas, usando esos poderes, firmé en tu nombre la venta de esta casa». El aire se fue de mis pulmones. No podía respirar. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. ¿Qué dijiste?», logré articular. Javier sacó su teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y me lo mostró. Documentos, contratos, escrituras. Mi firma. O algo que parecía mi firma. «La casa está vendida, papá. El comprador es una empresa inmobiliaria. Pagaron muy bien. El dinero ya está en una cuenta que administro yo. Legalmente ya no eres el dueño de esta casa». Me puse de pie tambaleándome. Mis piernas apenas me sostenían. «No puedes hacer eso, esta es mi casa. ¡Mi casa!». Mi voz se quebró en la última palabra. Javier guardó el teléfono en su bolsillo. «Puedo y lo hice. Los documentos están todos en orden. Un juez ya lo revisó todo. Es completamente legal». «¡Legal!», grité, y ahora sí estaba gritando, ya no me importaba. «Me engañaste, me mentiste, falsificaste mi firma». «No falsifiqué nada», dijo Javier con calma helada. «Usé los poderes que tú me diste, poderes que firmaste voluntariamente.
Si no leíste lo que firmabas, eso no es mi problema, es tuyo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas, era demasiado. Demasiado dolor, demasiada traición, demasiada crueldad. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué me haces esto? Javier suspiró como si la pregunta lo cansara. Porque necesitamos el dinero. Verónica y yo tenemos planes, grandes planes, y tú ya viviste tu vida, papá. Ya tuviste tu oportunidad. Ahora es nuestro turno. Te di todo. Dije las palabras saliendo entre sollozos. Todo lo que tenía. Te pagué la universidad. Te presté dinero para tus negocios. Te di amor, te di tiempo, te di mi vida. ¿Y esto? Esto es lo que me devuelves. Por un momento, solo un momento, vi algo cruzar la cara de Javier. Remordimiento, vergüenza. Pero desapareció tan rápido como llegó. Ya es hora de que crezcas, papá, dijo con voz dura. El mundo no funciona con sentimentalismos. Tú tuviste tu casa, tu vida, tu felicidad. Ahora nos toca a nosotros. Verónica puso su mano en el hombro de Javier, posesiva, triunfante. Los papeles de desalojo llegarán en una semana, dijo ella. Tienes 30 días para dejar la propiedad. Te sugiero que empieces a empacar. Desalojo. De mi propia casa, la casa que construí. La casa donde nací como padre. La casa donde enterré mis sueños y construí mi vida. No tengo a dónde ir, dije, y sonó patético incluso para mí. Javier se encogió de hombros. Hay residencias. Albergues. No es mi problema, papá. Tú decidiste no cooperar. Esto podría haber sido mucho más fácil si hubieras firmado los papeles hoy. Podríamos haber buscado un lugar bonito para ti, pero elegiste el camino difícil. Se dirigieron hacia la puerta. Iban a irse. Iban a dejarme ahí destruido, roto, sin nada. Javier, lo llamé. Mi voz era apenas un susurro. Él se detuvo, se dio la vuelta. Por última vez busqué en sus ojos algún rastro del niño que conocí. No había nada. Solo un extraño con la cara de mi hijo. Tu madre estaría destrozada, dije. Si pudiera verte ahora, si pudiera ver en qué te has convertido, se moriría de nuevo de la pura vergüenza. Fue cruel, lo sé. Pero necesitaba herirlo como él me había herido. Necesitaba que sintiera aunque sea una fracción del dolor que me había causado. Javier apretó la mandíbula. Por un segundo pensé que iba a responder, que iba a gritar, que iba a mostrar alguna emoción. Pero simplemente se dio la vuelta y salió con Verónica detrás. La puerta se cerró con un sonido definitivo. Y yo me quedé ahí parado en medio de mi sala en mi casa que ya no era mía, con las lágrimas corriendo por mis mejillas y el corazón hecho pedazos. Me dejé caer en el sillón. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había criado a un hijo capaz de tanta crueldad? ¿Dónde había fallado? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como buitres. Pensé en María, en cómo había amado a Javier, cómo se había sacrificado por él, cómo en sus últimos días había preguntado por él una y otra vez, y él apenas vino a visitarla. Ahora entendía por qué. Siempre había sido así. Siempre había sido egoísta, centrado en sí mismo, incapaz de amar a nadie más que a su propia ambición. Pero yo había estado ciego, cegado por mi amor de padre, cegado por mi deseo de creer lo mejor de mi hijo. La noche cayó. No encendí las luces. Me quedé sentado en la oscuridad escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj. Sonidos familiares que pronto ya no escucharía. Pronto esta casa tendría otros dueños, otras voces, otras vidas. Y yo estaría... ¿dónde? En una residencia. En la calle. En casa de Elena, siendo una carga para mi hija que apenas podía con su propia vida. El futuro se extendía frente a mí, oscuro y aterrador. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, recordé algo.
Recordé que hace 3 semanas, cuando empecé a sospechar, cuando empecé a ver las señales, no me quedé de brazos cruzados. Tomé medidas. Llamé a alguien en quien podía confiar. Y ese alguien me ayudó a preparar un plan que Javier y Verónica nunca vieron venir. Me levanté del sillón. Fui a mi estudio. Encendí la luz. Abrí el cajón del escritorio. Saqué una carpeta. La carpeta que había estado escondiendo. La abrí y miré los documentos dentro. Y por primera vez, desde que Javier había entrado por la puerta esa tarde, sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, pero también llena de determinación. No iba a ser su víctima. No iba a dejar que me destruyeran, porque resulta que yo también sabía jugar al ajedrez, y acababa de hacer mi primer movimiento. Tomé el teléfono, marqué un número que había guardado con el nombre Abogado Ramírez. Respondió al tercer timbre. «Don Fernando», dijo la voz al otro lado. «¿Ya pasó?» «Sí», respondí. «Pasó exactamente como dijiste que pasaría». «¿Tienes la grabación?» Miré el pequeño dispositivo que había colocado en la mesa de centro esa mañana. El dispositivo que había grabado cada palabra de la conversación. Cada amenaza. Cada confesión. «La tengo», dije. «Bien», dijo el abogado Ramírez. «Entonces mañana nos vemos en mi oficina». Y empezamos la contraofensiva. Colgué el teléfono. Miré alrededor de mi estudio. Mi casa. Mi vida. Y juré que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la iba a quitar sin pelear. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me quedé sentado en la cama, la misma cama que compartí con María durante 40 años, mirando el techo en la oscuridad. Las sombras bailaban con cada coche que pasaba por la calle. Las luces atravesaban la ventana, creaban formas en las paredes, desaparecían. Como mi vida. Como todo lo que había construido. Repetí cada palabra de la conversación con Javier. Cada gesto, cada mirada, buscando el momento exacto en que todo se torció. ¿Cuándo perdí a mi hijo? ¿O nunca lo tuve realmente? Mi mente era un torbellino. Pensaba en el niño de 5 años que se subía a mis hombros en el parque. En el adolescente que venía a pedirme consejos sobre las chicas. En el joven que lloró en mis brazos cuando su primer negocio fracasó. ¿Dónde estaba ese Javier? ¿Había sido todo una actuación, o algo lo cambió en el camino, Verónica? Su nombre resonaba en mi cabeza como una maldición. Desde que ella apareció, Javier empezó a distanciarse. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más espaciadas. Siempre había una excusa, siempre había algo más importante. Pero yo lo justificaba. «Está enamorado», me decía a mí mismo. «Es natural que pase más tiempo con ella». Ahora veía la verdad. Ella no lo alejó de mí, simplemente reveló quién era realmente. O tal vez lo moldeó. Lo convirtió en alguien capaz de mirar a su propio padre a los ojos y decirle: «Ya viviste tu vida». Como si la vida tuviera un límite. Como si después de cierta edad ya no merecieras dignidad. Ya no merecieras respeto. Ya no merecieras amor. Me levanté de la cama a las 4 de la madrugada. Mis piernas temblaban. No había comido nada desde el desayuno del día anterior. El estómago me dolía, pero no tenía hambre. ¿Cómo podía tener hambre cuando sentía que mi mundo entero se derrumbaba? Bajé las escaleras despacio, agarrándome del pasamanos. Cada escalón era una montaña. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Mi cuerpo se sentía pesado, como si llevara el peso de todos mis 72 años de golpe. Llegué a la cocina. Encendí la luz. Todo estaba como siempre. La mesa donde desayunaba cada mañana. La cafetera que María me regaló en nuestro 30º aniversario. Las tazas colgadas en sus ganchos. Los imanes en el refrigerador con fotos de los niños cuando eran pequeños. Una vida entera contenida en una cocina. Una vida que estaba a punto de ser empacada en cajas y tirada a la basura. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el fregadero. Bebí el resto de un trago. El agua estaba fría, pero no me refrescó. Nada podía refrescar el fuego que ardía en mi pecho. Rabia. Dolor. Vergüenza. Sí, vergüenza.
Me sentía avergonzado de haber sido tan tonto, tan ciego, tan ingenuo. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo confié tan ciegamente porque era mi hijo? Porque los padres confían en sus hijos. Porque el amor te hace vulnerable. Y yo había amado a Javier con cada fibra de mi ser. Me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos celebrado 1000 cumpleaños, 1000 navidades, 1000 cenas dominicales. Podía ver a María ahí sonriendo mientras servía la comida. Podía ver a Javier y Elena peleándose por el último pedazo de pan. Podía escuchar las risas, las conversaciones, los planes para el futuro. Todos esos recuerdos ahora estaban teñidos de amargura, porque ahora sabía cómo terminaría todo. Mi hijo me echaría de mi propia casa, y yo me quedaría con nada excepto estos recuerdos envenenados. María, susurré al aire vacío. María, ¿qué hago? Como si ella pudiera responderme desde donde estuviera. Como si sus consejos pudieran atravesar el velo entre la vida y la muerte. Cerré los ojos e intenté imaginar qué me diría. Probablemente me regañaría por haber sido tan confiado. María siempre fue más cautelosa que yo, más práctica. Veía a las personas con más claridad. Recordé cuando Javier nos presentó a Verónica. María fue amable, educada como siempre. Pero esa noche, cuando estábamos solos en la cama, me dijo: «Hay algo en esa mujer que no me gusta, Fernando. Ten cuidado». No le hice caso. Pensé que eran celos de suegra, tonterías. Cuánto me arrepentía ahora de no haber escuchado. Las lágrimas empezaron de nuevo. Silenciosas esta vez. Rodaban por mis mejillas y caían en la mesa de madera. No las limpié. Dejé que cayeran. Dejé que el dolor saliera. Porque si lo guardaba dentro, si lo contenía, sentía que me ahogaría. ¿Qué hice mal? La pregunta me torturaba. Repasé cada decisión que tomé como padre. Cada vez que dije sí cuando debí decir no. Cada vez que le di dinero cuando debí enseñarle a ganarlo. Cada vez que lo protegí de las consecuencias de sus acciones. ¿Lo malcrié? ¿Fui demasiado blando? ¿O simplemente nació así egoísta y cruel y no hay nada que yo pudiera haber hecho para cambiarlo? Mi padre, el campesino analfabeto que trabajaba la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, me enseñó algo cuando era niño. Fernando, me dijo un día mientras cavábamos en el campo, un hombre se mide por su palabra y su lealtad. Sin esas dos cosas no es un hombre, es solo un animal con forma humana. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Ahora sí. Javier había perdido ambas cosas. Su palabra no valía nada, su lealtad era inexistente. Se había convertido exactamente en lo que mi padre describió. Y yo, su padre, había fallado en enseñarle las lecciones más importantes. Pensé en Elena, mi pequeña Elena que ahora vivía tan lejos. Quería llamarla a contarle todo, buscar consuelo en su voz. Pero eran las 4:30 de la madrugada. Estaría durmiendo. Tenía trabajo al día siguiente, una vida propia, problemas propios. No podía cargarla con esto, no todavía. Además, ¿qué podría hacer ella? Abandonar su trabajo y venir a Madrid a pelear una batalla legal que probablemente no podíamos ganar, no. No podía hacerle eso. Ya bastante había sacrificado cuando María murió. Cuando se quedó ese mes conmigo aguantando mi dolor, mi silencio, mi necesidad de hablar de su madre a cada momento. El cielo empezó a aclararse. El amanecer llegaba indiferente a mi sufrimiento. El mundo seguía girando aunque el mío se hubiera detenido. Escuché a los pájaros comenzar su canto matutino. Escuché al lechero pasar con su camioneta. Escuché a los vecinos empezar a moverse en sus casas. La vida continuaba. Para todos excepto para mí. Me quedé ahí sentado viendo la luz del sol llenar lentamente la cocina, iluminando las mismas paredes que había pintado, los mismos azulejos que había colocado, el mismo suelo que había instalado, todo hecho con mis manos. Todo construido con mi sudor. Todo a punto de ser arrebatado. A las 7 de la mañana me obligué a levantarme. Me duché con agua casi fría porque no tuve paciencia para esperar a que se calentara. Me vestí con las mismas ropas del día anterior porque no me importaba.
Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era un extraño. Ojos rojos e hinchados, mejillas hundidas. Piel gris. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Tal vez lo había hecho. El dolor envejece. El dolor te roba la vida de maneras que el tiempo nunca podría. Preparé café, fuerte, negro. Lo bebí de pie junto a la ventana mirando el jardín. Las rosas que María plantó seguían ahí floreciendo como si nada hubiera cambiado. Las plantas no saben de traiciones, no saben de corazones rotos. Simplemente crecen, florecen, viven. Envidiaba su simplicidad. A las 9 en punto sonó mi teléfono. Era el abogado Ramírez. Don Fernando, ¿cómo se encuentra? Su voz era profesional pero amable. Terrible, respondí honestamente. No tenía energía para mentir. Lo imagino. ¿Puede venir a mi oficina a las 11? Sí. Traiga todos los documentos que tenga. ¿Y la grabación? La tengo. Bien. Vamos a revisar todo y diseñar nuestra estrategia. Colgué el teléfono. Estrategia. Como si esto fuera una guerra. Supongo que lo era. Una guerra que nunca pedí. Una guerra contra mi propio hijo. La ironía era amarga. Había peleado toda mi vida para darle un futuro mejor, y ahora tenía que pelear para protegerme de él. Subí a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Escrituras de la casa. Testamento antiguo. Estados de cuenta bancarios. Certificados de nacimiento. Una vida entera documentada en papel amarillento y tinta descolorida. Puse todo en una carpeta. Añadí la grabación del día anterior. El pequeño dispositivo contenía la confesión completa de Javier. Su admisión de haber usado poderes legales para vender mi casa sin mi verdadero consentimiento. Mientras organizaba los papeles, mis ojos cayeron en una fotografía vieja metida entre los documentos. Era de hace 20 años. Javier tenía 18. Acababa de graduarse del instituto. Estaba parado junto a mí, mi brazo alrededor de sus hombros, ambos sonriendo a la cámara. Yo estaba tan orgulloso ese día. Mi hijo. Mi primogénito. Graduándose con honores, con el mundo entero frente a él, con todo el potencial del universo en sus manos. Miré esa foto durante largo rato, al joven que había sido, al hombre en que se convirtió. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No con un estallido, con un susurro. Un susurro que decía, se acabó. Se acabó el padre que perdonaba todo. Se acabó el hombre que daba sin esperar nada a cambio. Se acabó la víctima. Si Javier quería guerra, tendría guerra, pero no la que esperaba. Porque yo tenía algo que él no tenía. Tenía la verdad. Tenía evidencia. Y tenía algo más importante. Tenía la furia de un hombre que no tiene nada más que perder. Un hombre sin nada que perder es el más peligroso de todos. Porque no teme las consecuencias, no le importa el costo, solo quiere justicia. Y yo quería justicia. La quería con cada célula de mi cuerpo envejecido. Guardé la fotografía de nuevo entre los papeles. No la rompí. Tal vez debí hacerlo. Tal vez hubiera sido catártico. Pero no pude. A pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia y la traición, una parte de mí todavía recordaba al niño que fue, al hijo que amé y estimé, al sueño de lo que pudo haber sido. Y esa parte, por más pequeña que fuera ahora, no me dejaba destruir esa foto. Era patético, lo sabía, pero éramos así los padres. Amamos incluso cuando no deberíamos. Perdonamos incluso cuando no podemos. Esperamos incluso cuando no hay esperanza. A las 10:30 llamé un taxi. No confiaba en mi capacidad para conducir. Mis manos todavía temblaban. Mi mente estaba nublada por la falta de sueño. El taxi llegó en 10 minutos. El conductor era un hombre joven, tal vez de la edad de Javier. Intentó hacer conversación. Yo respondí con monosílabos. No era grosería. Simplemente no tenía nada que decir. ¿Qué le dices a un extraño? Mi hijo me robó mi casa. Mi propia sangre me traicionó.
Estoy camino a ver a un abogado para pelear contra mi primogénito. No. Esas cosas no se dicen. Se cargan en silencio. Llegamos a la oficina del abogado Ramírez, un edificio moderno en el centro de Madrid. Subí al 5º piso. La recepcionista me sonrió amablemente. Don Fernando Gutiérrez. Asentí. El señor Ramírez lo está esperando. Por favor, pase. Entré a una oficina amplia con ventanales que daban a la ciudad. El abogado Ramírez era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, ojos inteligentes detrás de gafas de montura metálica. Me saludó con un apretón de manos firme. Don Fernando, siéntese por favor. Me senté. Puse la carpeta sobre su escritorio. Aquí está todo. Él abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos con atención profesional. Mientras él leía, yo miraba por la ventana. La ciudad se extendía ante mí. Miles de personas viviendo sus vidas. Trabajando. Amando. Sufriendo. Cada uno con sus propias batallas, sus propias traiciones, sus propios dolores. Y me pregunté cuántos de ellos estaban pasando por algo similar. ¿Cuántos hijos traicionaban a sus padres en este preciso momento? ¿Cuántos ancianos estaban siendo despojados de todo lo que habían construido? Era un pensamiento deprimente, pero también extrañamente reconfortante. No estaba solo. Este dolor, por más personal que se sintiera, era compartido por muchos. Era parte de la condición humana. La capacidad infinita que tenemos para lastimarnos los unos a los otros. Don Fernando. La voz del abogado Ramírez me sacó de mis pensamientos. Tengo buenas noticias. Me giré para mirarlo. La grabación es clara. Muy clara. Su hijo admite haber usado poderes notariales de manera fraudulenta. Admite haber vendido la propiedad sin su verdadero consentimiento. Eso es suficiente para iniciar acciones legales. Sentí algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. Podemos recuperar la casa. Él se quitó las gafas y me miró directamente. Vamos a intentarlo con todo lo que tenemos. No puedo prometer resultados. Los procesos legales son complejos. Pero tenemos una buena oportunidad. Una muy buena oportunidad. Asentí. Era suficiente. Por ahora era suficiente. ¿Qué necesita que haga? Firme estos documentos. Son poderes para que yo pueda actuar en su nombre legalmente. Y necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle. Por más pequeño que parezca. Y así lo hice. Durante las siguientes 2 horas, le conté toda la historia. Desde el principio. Desde el día que nació Javier. Los sacrificios, el amor, las esperanzas, las decepciones, la muerte de María, la aparición de Verónica, los cambios en Javier, las peticiones de dinero, los documentos que firmé sin leer, la comida del domingo, la visita del martes, la revelación brutal, todo. El abogado Ramírez escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas. Cuando terminé me sentía vacío, como si hubiera vaciado todo el veneno de mi sistema. No me sentía mejor, pero tampoco peor. Solo vacío. Vamos a ganar esto, don Fernando, dijo el abogado con convicción. Quería creerle. Dios como quería creerle. 2 semanas después, todo estaba listo. 2 semanas que pasé preparándome para lo que vendría. El abogado Ramírez trabajó rápido. Presentó una demanda urgente ante el juzgado. Solicitó una medida cautelar para suspender la venta de la casa. Recopiló evidencia. Entrevistó testigos. Y yo, por mi parte, hice algo que nunca pensé que haría. Investigué a mi propio hijo. Contraté a un investigador privado. Suena horrible cuando lo digo así. Espiar a tu propia sangre. Pero necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba entender hasta dónde llegaba su traición. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Javier no solo había vendido mi casa, había estado vaciando mis cuentas bancarias poco a poco durante los últimos 6 meses. Pequeñas cantidades al principio. 500 euros aquí, 1000 allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas para que yo no las notara.
pero que sumadas llegaban a casi 30.000 euros. Dinero que había estado ahorrando para dejarle a Elena, para su futuro, para que tuviera algo cuando yo ya no estuviera. Todo robado por su propio hermano. El investigador también descubrió algo más. Javier y Verónica no querían el dinero para un negocio. Esa era la excusa. La verdad era mucho más mezquina. Tenían deudas. Muchas deudas. De apuestas. Verónica tenía una adicción al juego que habían estado ocultando. Casinos online. Apuestas deportivas. Póker. Habían perdido cientos de miles de euros. Y ahora necesitaban mi casa para pagar a gente peligrosa. Cuando el abogado Ramírez me mostró los documentos, los extractos bancarios, las fotografías de Verónica entrando y saliendo de casinos, sentí una mezcla extraña de vindicación y dolor. Vindicación porque ahora tenía pruebas. Dolor porque confirmaba que mi hijo no solo era cruel, era desesperado. Y la desesperación hace que las personas hagan cosas terribles. Con esto podemos destruirlos legalmente, dijo Ramírez. No solo recuperarás tu casa, Javier podría enfrentar cargos criminales por fraude y apropiación indebida. Lo miré a los ojos. Quiero recuperar mi casa. Quiero recuperar mi dinero. Pero no quiero destruir a mi hijo. El abogado me miró como si estuviera loco. Tal vez lo estaba. Don Fernando, él intentó destruirlo a usted. Lo sé, pero sigue siendo mi hijo. Ramírez suspiró. Está bien, haremos esto a su manera. Pero necesito que entienda algo. Cuando entremos a esa sala del juzgado, cuando confrontemos a Javier con toda esta evidencia, no habrá vuelta atrás. Su relación con él, sea lo que sea que quede de ella, terminará completamente. Asentí. Ya había hecho las paces con eso. Las últimas 2 semanas habían sido un duelo. Un duelo por el hijo que pensé que tenía. Por la relación que creí que teníamos. Ya había llorado todas las lágrimas que tenía. Ahora solo quedaba la determinación. La necesidad de justicia, no venganza. Justicia. Había una diferencia. Venganza era devolver el dolor. Justicia era restaurar el equilibrio, recuperar lo que era mío por derecho. El día de la audiencia llegó. Era un jueves gris de noviembre. Llovía. Por supuesto que llovía. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Javier. La ironía no se me escapó. El abogado Ramírez pasó a recogerme a las 8 de la mañana. ¿Cómo se siente?, preguntó mientras conducía hacia el juzgado. Asustado, admití. Bien, el miedo lo mantendrá alerta. Pero recuerde, tenemos todas las cartas. Tenemos la grabación. Tenemos los extractos bancarios. Tenemos testigos que confirman que usted nunca tuvo la intención de vender la casa. Tenemos todo lo que necesitamos. Llegamos al juzgado. Un edificio imponente de piedra gris. Subimos las escaleras. Dentro el lugar olía a documentos viejos y decisiones que cambiaban vidas. Javier ya estaba ahí, con Verónica y con su propio abogado. Un hombre joven de traje caro que parecía más interesado en su teléfono que en el caso. Cuando Javier me vio, su expresión cambió. Sorpresa primero, luego rabia. No esperaba que peleara. Pensó que me rendiría, que aceptaría mi destino como un viejo débil y derrotado. Pero yo no era ese hombre, ya no. Nos sentamos en lados opuestos de la sala, como enemigos. Porque eso es lo que éramos ahora. El juez entró. Una mujer de unos 60 años, cabello blanco recogido en un moño apretado, ojos que habían visto probablemente 1000 casos como este. Casos de familias destruidas por la avaricia, por la traición, por la debilidad humana. Caso número 2857, anunció el secretario. Fernando Gutiérrez contra Javier Gutiérrez por fraude, apropiación indebida y venta ilegal de propiedad. El abogado de Javier se puso de pie. Su señoría, esto es absurdo. Mi cliente tiene poderes notariales legales otorgados voluntariamente por su padre. Todo lo que hizo estaba dentro de sus derechos legales.
Este es simplemente un caso de un anciano que se arrepiente de sus decisiones y ahora busca culpar a su hijo. Anciano. Esa palabra de nuevo, como si mi edad me convirtiera automáticamente en incompetente. El abogado Ramírez se puso de pie calmadamente. Su señoría, si me permite. La jueza asintió. Le permitiré presentar su evidencia, abogado Ramírez. Gracias, su señoría. Me gustaría reproducir una grabación de una conversación entre mi cliente y su hijo que tuvo lugar hace 2 semanas. Ramírez presionó play en un pequeño reproductor. La sala se llenó con las voces. La de Javier. La mía. Cada palabra de aquella tarde terrible. Papá, hay algo que necesitas saber. Hace 3 meses cuando vinimos aquella tarde y te pedimos que firmaras esos documentos del banco. Esos documentos no eran solo para el banco. Eran poderes notariales. La voz de Verónica. Hace 2 semanas usando esos poderes firmé en tu nombre la venta de esta casa. La voz de Javier. La casa está vendida, papá. El comprador es una empresa inmobiliaria. Legalmente ya no eres el dueño de esta casa. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar cada respiración, cada movimiento. El abogado de Javier estaba pálido. Javier miraba al suelo. Verónica tenía los puños apretados. Su señoría, continuó Ramírez. Como puede escuchar claramente el señor Javier Gutiérrez, admite haber engañado a su padre sobre la naturaleza de los documentos que le hizo firmar. Admite haber usado esos poderes para vender la propiedad sin el consentimiento real de mi cliente. Esto constituye fraude. La juez miró a Javier. ¿Tiene algo que decir, señor Gutiérrez? Javier se puso de pie lentamente. Me miró. Por un momento vi algo en sus ojos. Vergüenza. Arrepentimiento. Pero desapareció rápido. Mi padre estaba confundido. Ya no está en condiciones de manejar sus asuntos. Lo hice por su bien. ¿Por su bien? La voz de la juez era fría. Vender su casa sin su conocimiento real es por su bien. Él necesita estar en una residencia, necesita cuidado, no puede vivir solo, insistió Javier. Ramírez volvió a intervenir. Su señoría, me gustaría presentar más evidencia. Extractos bancarios que muestran que el señor Javier Gutiérrez ha estado retirando dinero de las cuentas de su padre durante los últimos 6 meses, un total de 29.800 euros. Ramírez puso los documentos sobre la mesa del juez. Ella los revisó con atención. Su expresión se volvió más severa. También tiene una explicación para esto, señor Gutiérrez. Javier tartamudeó. Mi padre me dio permiso. Necesitaba ayuda con sus gastos. ¿Tiene alguna prueba de ese permiso? ¿Algún documento? Silencio. No, era verbal. La juez se reclinó en su silla. Señor Gutiérrez, voy a ser clara con usted. La evidencia presentada aquí sugiere fuertemente que usted ha cometido fraude contra su propio padre, que abusó de la confianza que él depositó en usted, que manipuló documentos legales para su propio beneficio. Esto es extremadamente grave. Miré a Javier. Su cara había perdido todo color. Su abogado susurraba furiosamente en su oído. Verónica lloraba silenciosamente, su maquillaje corriendo por sus mejillas. Y yo sentí nada. Debería haber sentido triunfo, o al menos satisfacción, pero solo sentía vacío. Este era mi hijo, el niño que había criado, y lo estaba viendo derrumbarse frente a mis ojos. Sin embargo, continuó la juez, antes de dictar mi resolución, me gustaría escuchar directamente del señor Fernando Gutiérrez. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Señor Gutiérrez, ¿está usted en pleno uso de sus facultades mentales? Sí, su señoría. Entendió en su momento que los documentos que firmó hace 3 meses eran poderes notariales amplios. Oh, no, su señoría. Mi hijo me dijo que eran para facilitar trámites bancarios. Confié en él. En algún momento dio usted permiso verbal o escrito para que su hijo vendiera su casa. Nunca, su señoría. Esa casa es todo lo que tengo. Es donde viví con mi esposa, donde crié a mis hijos. Jamás la vendería voluntariamente.
La jueza asintió. ¿Y qué es lo que usted busca con esta demanda, señor Gutiérrez? Tomé aire profundo. Quiero recuperar mi casa, su señoría. Quiero recuperar el dinero que me fue robado. Y quiero que se haga justicia. ¿Busca usted que su hijo enfrente cargos criminales? Esta era la pregunta que había estado temiendo, la que había mantenido despierto las últimas noches. Miré a Javier. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi miedo. Miedo real. Y en ese momento, a pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de todo el dolor que me había causado, no pude. No pude hacer eso. No, su señoría, solo quiero recuperar lo que es mío. No busco venganza, solo justicia. La juez me estudió durante un largo momento. Es usted un hombre muy generoso, señor Gutiérrez. Más generoso de lo que su hijo merece. Se giró hacia Javier. Señor Javier Gutiérrez, basándome en la evidencia presentada, dicto lo siguiente. La venta de la propiedad ubicada en la calle Alcalá número 257 queda anulada inmediatamente. Los poderes notariales otorgados quedan revocados. Usted debe devolver la suma total de 29.800 euros a su padre en un plazo no mayor de 30 días. Javier se derrumbó en su silla. Verónica sollozaba abiertamente. La juez continuó. Además, le prohíbo cualquier contacto con su padre, a menos que él lo solicite explícitamente. Tiene suerte de que su padre sea un hombre clemente, porque con la evidencia aquí presentada, podría estar enfrentando cargos criminales serios. Le sugiero que reflexione sobre sus acciones y que busque la manera de compensar, aunque sea mínimamente, el daño que ha causado. Dio un golpe con su mazo. Caso cerrado. La sala comenzó a vaciarse. Ramírez me dio una palmada en el hombro. Lo logramos, don Fernando. Su casa está a salvo. Asentí, pero no sentía la alegría que debería sentir. Miré hacia donde estaba Javier. Él me miraba también. Había algo en su expresión que no pude descifrar. Odio, vergüenza, arrepentimiento. Tal vez todo al mismo tiempo. Me levanté para salir. Ramírez me acompañó hacia la puerta. Pero antes de salir escuché una voz detrás de mí. Papá. Me detuve, no me giré. Papá, yo... La voz de Javier se quebró. Lo siento. Siento todo. Cerré los ojos. Esas palabras, las palabras que había esperado escuchar, pero llegaban demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza destruida, el amor envenenado. Me giré lentamente. Javier, dije, y mi voz sonaba cansada. Tan cansada. Lo siento no es suficiente. Lo siento no repara los meses de angustia. No devuelve la dignidad que intentaste quitarme. No cura el dolor de saber que mi propio hijo me vio como un obstáculo, como una fuente de dinero, como algo de lo que deshacerse. Yo no... Verónica... No, lo interrumpí. No culpes a Verónica. Tú tomaste las decisiones. Tú firmaste los papeles. Tú me miraste a los ojos y me dijiste que ya no era dueño de nada. Eso fue todo tuyo. Él bajó la mirada. ¿Algún día podrás perdonarme? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez. Con tiempo, mucho tiempo. Pero aunque te perdone, algún día nunca olvidaré. Y nunca podré confiar en ti otra vez. Perdiste eso para siempre. Verónica se acercó con los ojos rojos. Fernando, por favor. No, dije firmemente. No tienes derecho a hablarme. Tú lo envenenaste. Tú lo convertiste en esto. Yo lo amo, dijo ella. No, respondí. Si lo amaras, no lo habrías llevado por este camino. El amor construye, el amor protege. Lo que tú haces es destruir. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso se sentía pesado. No era el final feliz que uno ve en las películas. No había reconciliación emotiva. No había abrazos y lágrimas de alegría. Solo había dos hombres que alguna vez fueron padre e hijo separados ahora por una brecha demasiado ancha para cruzar. Afuera del juzgado la lluvia había parado.
El sol intentaba salir entre las nubes. Ramírez me acompañó hasta su coche. ¿A dónde quiere ir, don Fernando? A casa, dije. Y esa palabra nunca había sonado tan dulce. A mi casa. Durante el camino de vuelta miré por la ventana. La ciudad pasaba borrosa. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo había estado a punto de perderlo todo. En cómo casi me convierto en una víctima, pero no lo hice. Luché, me defendí. Usé mi inteligencia, no solo mi dolor. Y gané. No gané a mi hijo de vuelta. Esa batalla estaba perdida, pero gané mi dignidad, mi hogar, mi futuro, y eso era suficiente. Tenía que ser suficiente, porque a mis 72 años había aprendido la lección más dura de todas. A veces el amor no es suficiente. A veces tienes que protegerte incluso de las personas que amas. A veces la familia no es quien comparte tu sangre, es quien respeta tu vida. Han pasado 8 meses desde aquel día en el juzgado. 8 meses en los que mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Algunos cambios buenos, otros dolorosos, pero todos necesarios. La casa sigue siendo mía. Cada mañana me despierto en mi cama en mi habitación bajo el techo que construí con mis manos y siento gratitud. Gratitud mezclada con tristeza, pero gratitud al fin. Porque estuve tan cerca de perderlo todo, tan cerca de convertirme en uno de esos ancianos que terminan en residencias que no eligieron despojados de su dignidad y su historia. Pero no lo permití, y esa pequeña victoria significa más de lo que las palabras pueden expresar. El dinero fue devuelto. Javier cumplió con la orden de la juez. 29.800 euros depositados en mi cuenta, exactamente 28 días después del fallo. Ni un día antes, ni un día después. Lo mínimo requerido. Sin una nota. Sin una disculpa adicional. Solo una transferencia bancaria fría y mecánica. Tomé ese dinero y lo puse en una cuenta separada. Una cuenta a nombre de Elena. Porque ella nunca me traicionó. Ella nunca me vio como una fuente de ingresos. Y cuando llegue mi momento, cuando finalmente me reúna con María Elena, tendrá lo que siempre quise darle. Seguridad. Un futuro sin preocupaciones económicas. El amor convertido en protección tangible. Elena vino a visitarme un mes después del juicio. Había esperado para contarle todo. No quería preocuparla mientras el proceso legal estaba en marcha. Pero cuando terminó, cuando las cosas se calmaron, la llamé y le conté toda la historia. Lloró. Lloró por mí, por Javier, por la familia que habíamos sido y que ya no éramos. Papá, debiste llamarme, me dijo entre sollozos. Podría haberte ayudado. Ya me ayudas, pequeña, le respondí. Me ayudas siendo quien eres, siendo la hija de la que estoy orgulloso. Se quedó una semana. Cocinamos juntos. Arreglamos el jardín. Pintamos las paredes del comedor que necesitaban una mano nueva. Y hablamos. Hablamos de María, de Javier, de Verónica, de la vida y sus crueles ironías. ¿Lo extrañas? Me preguntó una noche mientras tomábamos té en la terraza. Supe inmediatamente a quién se refería. Extraño a quien creí que era, respondí honestamente. Extraño al niño que fue, al joven que pudo haber sido. Pero al hombre en que se convirtió, no. A ese no lo extraño. Elena asintió entendiendo. ¿Crees que algún día se arrepienta realmente? Me encogí de hombros. Tal vez. Cuando sea viejo como yo. Cuando tenga tiempo de reflexionar sobre sus decisiones. O tal vez nunca. Algunas personas nunca aprenden. Nunca miran hacia atrás y dicen, me equivoqué. Es más fácil culpar a otros. Culpar a las circunstancias. Culpar a Verónica. A cualquiera menos a ellos mismos. ¿Y tú lo has perdonado? Esa pregunta, la que me había hecho a mí mismo 1000 veces en estos meses. Estoy trabajando en ello, dije finalmente. El perdón no es un interruptor que enciendes y ya está. Es un proceso. Algunos días me despierto y pienso que puedo dejarlo ir. Otros días la rabia vuelve y es como si todo hubiera pasado ayer.
Pero estoy tratando. Por mi propia paz mental estoy tratando. Elena me tomó de la mano, su piel suave contra mis manos callosas y arrugadas. Eres el hombre más fuerte que conozco, papá. No soy fuerte, dije. Solo soy obstinado. Tu madre siempre decía que mi terquedad algún día sería mi salvación o mi perdición. Resultó ser mi salvación. Sonreímos. Fue un momento agridulce, doloroso pero también sanador, porque a veces necesitas sentir el dolor completo antes de poder empezar a sanar. Los vecinos fueron amables cuando se enteraron de lo que había pasado. Algunos me ofrecieron ayuda, otros simplemente me daban palmadas en el hombro cuando me veían en la calle. Don Rafael, mi vecino de toda la vida, vino una tarde con una botella de vino. Por la victoria, dijo. Bebimos en silencio dos viejos que habían vivido suficiente para entender que las victorias rara vez son completas, que siempre dejan cicatrices, pero que a veces cicatrices y todos son necesarias. Me contó que él también había tenido problemas con su hijo hace años. Nada tan grave como lo mío, pero suficiente para entender el dolor de la decepción filial. El tiempo todo lo cura, dijo, o al menos lo hace más soportable. Quería creerle. Contraté a una mujer joven Patricia para que viniera 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza y las compras. No porque no pudiera hacerlo yo mismo, sino porque el abogado Ramírez me convenció de que era prudente. Don Fernando me dijo, parte de lo que Javier usó contra usted fue la imagen del anciano incapaz de cuidarse. No le dé munición. Demuestre que está bien, que está fuerte, que tiene su vida en orden. Así que contraté a Patricia. Resultó ser más que una empleada. Se convirtió en una amiga. Tiene 26 años, estudia enfermería por las noches. Me recuerda a Elena a esa edad, llena de energía, de planes, de esperanza. A veces me cuenta sus problemas amorosos y le doy consejos de abuelo. Es agradable sentirse útil. Sentir que todavía tengo algo que ofrecer al mundo. Empecé a ir a un grupo de apoyo para personas mayores que han experimentado abuso financiero por parte de familiares. Lo recomendó el abogado Ramírez. Al principio me resistí. No quería ser visto como una víctima. No quería sentarme en un círculo y llorar sobre mi vida. Pero fui, y me sorprendió. Había 12 personas en ese grupo. 12 historias diferentes, pero todas con el mismo núcleo de dolor. Hijos que robaron, nietos que estafaron, sobrinos que manipularon, y todos esos ancianos sentados en sillas de plástico en un salón comunitario compartiendo sus heridas. Descubrí que no estaba solo, que mi historia, por más personal que se sintiera, era parte de un patrón más grande. Una epidemia silenciosa de abuso hacia los mayores. Conocí a Dolores, una mujer de 78 años, cuya hija la había dejado en la calle después de vender su apartamento. Conocí a Antonio, un hombre de 82 años, cuyos nietos vaciaron su cuenta de jubilación. Conocí a Carmen, de 69 años, cuyo hijo drogadicto le robó y vendió todas sus joyas, incluyendo su anillo de bodas. Cada historia era un puñal al corazón. Pero también había algo reconfortante en compartir el dolor, en saber que otros lo entendían sin necesidad de explicaciones, que cuando decías, mi hijo me traicionó, no tenías que justificarte ni defender tu amor por él. Simplemente te creían, te entendían, te abrazaban con palabras y con presencia. En una de esas sesiones, el coordinador del grupo, un psicólogo llamado David, nos hizo una pregunta. ¿Qué le dirían ahí a alguien que está pasando por lo mismo que ustedes pasaron? Pensé durante largo rato, y cuando me tocó hablar dije, les diría que no se rindan, que la edad no significa debilidad, que tienen derecho a su dignidad, a su propiedad, a su vida. Les diría que busquen ayuda, que hablen con un abogado de confianza, que documenten todo, que no se dejen manipular por la culpa o el amor, porque el verdadero amor no roba, el verdadero amor no explota, el verdadero amor protege. Las palabras salieron de un lugar profundo, un lugar de sabiduría ganada con dolor, y vi lágrimas en los ojos de otros miembros del grupo, porque esas palabras no solo eran para ellos, eran para mí también. Ayer, por primera vez en 8 meses, vi a Javier. Fue accidental.
Estaba en el supermercado comprando verduras para la cena cuando lo vi al final del pasillo. Se veía más delgado, más viejo, cansado. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo ninguno de los dos se movió. Luego él bajó la mirada y se fue en dirección contraria. No lo seguí, no lo llamé. Simplemente dejé que se fuera, y me di cuenta de algo. Ya no me dolía verlo. Ya no sentía esa punzada aguda en el pecho. Solo sentía una tristeza suave como un eco lejano de lo que una vez fue un amor profundo. Tal vez eso era el perdón. No olvidar, no justificar, solo dejar de sangrar. Ahora vivo cada día con una conciencia nueva. Una apreciación por las cosas pequeñas. Mi café de la mañana. El sol en mi jardín. Las llamadas de Elena. Los jueves cuando Patricia viene y me cuenta sobre su vida. Los domingos cuando voy al mercado y compro flores frescas para poner en el florero que María amaba. Estas cosas simples son mi vida ahora. Y son suficientes. Más que suficientes. Son hermosas en su simplicidad. Aprendí que la felicidad no está en las grandes gestas. Está en los momentos ordinarios vividos con gratitud y conciencia plena. Y aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es elección. A veces son las personas que te eligen cuando tu propia sangre te abandona. Si hay algo que quiero que otros aprendan de mi historia, es esto: la dignidad no tiene edad. No importa cuántos años tengas, mereces respeto. Mereces autonomía. Mereces vivir sin miedo a que aquellos que deberían protegerte te exploten. Y si estás en una situación como la que yo estuve, por favor busca ayuda. Habla con un abogado especializado en derecho de familia o de ancianos. Documenta todo. Cada conversación sospechosa, cada presión para firmar papeles, cada movimiento financiero extraño. Protege lo tuyo con un testamento claro y poderes notariales específicos no amplios. Y sobre todo recuerda que pedir ayuda no es debilidad. Es valentía. Es amor propio. Es supervivencia. Tengo 73 años ahora. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. Tal vez 10 años. Tal vez 20. O tal vez mañana mi corazón decida que ya fue suficiente. Pero sé que cuando llegue ese momento, cuando finalmente cierre mis ojos y vea a María esperándome del otro lado, podré decirle que luché, que no me rendí, que protegí lo que construimos juntos, y que aunque perdí a un hijo en el proceso, gané algo más importante. Gané mi dignidad de vuelta. Gané mi vida de vuelta. Gané mi futuro de vuelta. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. La capacidad de mirar al espejo y reconocer al hombre que te devuelve la mirada. Un hombre herido, sí, pero también un hombre que se mantuvo firme. Un hombre que no permitió que la crueldad de otros definiera su valor. Un hombre que aprendió que a veces la lección más difícil es que el amor debe tener límites. Quedar sin límites no es virtud. Es autodestrucción. Y que está bien, es necesario incluso protegerte de aquellos que te harían daño. Incluso si comparten tu apellido. Incluso si alguna vez los cargaste en tus brazos y les prometiste el mundo. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría pedirte algo. Déjame un corazón azul en los comentarios. Me ayuda a saber que mi historia llegó a alguien. Que mi dolor, mi lucha, mi victoria sirvieron para algo más que solo para mí. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta saber que estas palabras cruzan fronteras, que llegan a personas en diferentes lugares, todos unidos por experiencias similares, o por el simple deseo de entender la complejidad de las relaciones familiares. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para sanar. Y si conoces a alguien que esté siendo explotado por su familia, por favor comparte mi historia con ellos. Tal vez les dé el valor que necesitan para defenderse. Tal vez les muestre que sí es posible ganar, que los ancianos no son débiles, que la experiencia de vida viene con sabiduría,
y que nunca es tarde para plantar cara y decir, esto es suficiente. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años. Vivo en Madrid, España, y esta fue mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de resistencia, de dignidad, de justicia. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darme tu tiempo. Y recuerda siempre, el amor verdadero se mide en respeto, no en herencia. La familia verdadera es la que te levanta, no la que te derriba. Y la dignidad es un derecho que nadie, absolutamente nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. No lo permitas. Lucha. Resiste. Vive. Un abrazo fuerte desde Madrid. Que Dios te bendiga y te proteja siempre.